Hola, en esta oportunidad nos vamos a ocupar del lenguaje de la ciencia, ¿no? Y en primer lugar, vamos a hacer algunas apreciaciones con respecto a el modo en que funciona el lenguaje en nuestra vida cotidiana, es decir, el lenguaje natural y el lenguaje científico, ¿no? Em, es importante tener en cuenta que, por supuesto, el lenguaje es, digamos, un medio privilegiado que tenemos los seres humanos para eh, establecer nuestras interrelaciones con los demás y con la realidad, y, bueno, para expresarnos de muy diferentes modos, y sobre todo también incluso hasta para conocer, ¿no? Porque en última instancia, fíjense que eh, el lenguaje desempeña un papel importante a la hora de expresar nuestros conocimientos. Eh, el empleo adecuado de los signos lingüísticos, ¿no? Eh, nos sirve para miles de cosas, ¿no? Sea para expresar nuestras emociones, para manejar información, comunicarla, para de alguna manera influenciar sobre los demás y establecer acuerdos con nosotros, eh, para crear distintas, eh, distintos productos, ya sea a nivel artístico o tecnológico. En fin, el lenguaje tiene múltiples funciones, ¿no? Y esto la encontramos en el lenguaje natural que usamos todos los días, ¿no? Em, Sin embargo, bueno, ese lenguaje natural que de algún modo nos constituye como seres humanos, eh, tiene algunos límites. Y el lenguaje científico, en cierta manera, intenta contrarrestar esos límites. La primera limitación fuerte que tiene el lenguaje natural, que es una parte de ese lenguaje, podríamos decir, ¿no? Es como una característica inherente al lenguaje, son los malos entendidos, los equívocos, ¿no? Eh, el lenguaje eh, justamente científico busca, eh, bueno, ante todo, eh, reducir esos equívocos, ¿no? Eh, ya sea a la hora de describir las cosas o de explicarlas, el lenguaje científico trata de restringir eh, al máximo eh, esta eh, cuestión de los malos entendidos, ¿no? Los equívocos que se producen al nivel del lenguaje natural. Eh, entonces podemos decir que la ciencia utiliza el lenguaje eh, de un modo muy particular. Eh, y en esa utilización del lenguaje, de alguna manera, en el fondo, lo que se busca es poder establecer conexiones entre los signos
de modo tal que no solo se reduzcan los equívocos, sino que de algún modo todos puedan eh, representarse la misma cuestión eh, con, con los signos lingüísticos, ¿no? Y esa tarea de reducir los equívocos o los malos entendidos que emprende la ciencia, se realiza por una enorme cantidad de operaciones, ¿no? De trabajo. Hoy nos vamos a concentrar en, por un lado, el análisis y la síntesis, y por otro lado, la exactitud y la precisión. Vamos a focalizarnos en primer lugar en el concepto de análisis. Y por supuesto, inspirándonos en ese texto de Carlos Garay, ¿no? El lenguaje de la ciencia. Tanto el análisis como la síntesis se desarrollan a nivel del lenguaje. Pero vamos a ver que no son solo operaciones lingüísticas. Pero vamos a dar algunas precisiones, antes que nada, ¿no? Lo primero que tendríamos que decir es que cuando hacemos el análisis a nivel del lenguaje, nos podemos concentrar sobre términos. Podemos analizar términos tales como represión, inconsciente, pulsión, por citar solo algunos, o incluso el término átomo, o molécula, o gen. Pero también podemos analizar hipótesis o afirmaciones. Por ejemplo, la represión cumple un papel importante en la formación del inconsciente. El inconsciente opera por un trabajo de metonimia y metáfora. Esas son afirmaciones. Podemos tomar a esas afirmaciones y analizarlas. Pero fíjense que ahí ya estaríamos en otro plano. O podríamos tomar un conjunto de afirmaciones que están interconectadas entre sí. En todos esos casos, el trabajo analítico consiste básicamente en la actividad de dividir los elementos constitutivos de aquello que estamos analizando en tantas partes como nos sea posible. De alguna manera, se toma una unidad de análisis y se la va separando en cada una de sus partes constituyentes, ¿no? Tratando de delimitar con claridad cada uno de los componentes que configuran aquello que estamos analizando. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros llevamos a cabo el trabajo de análisis, ese trabajo de análisis tiene como tres planos, como mínimo, ¿no? El primero se refiere a lo ontológico. Es decir, cuando alguien se pone a analizar, por ejemplo, el término pulsión, y se considera a sí mismo un científico, no está pensando que está solo haciendo un análisis del significado de las palabras,
sino que cuando hace el análisis está pensando en el objeto pulsión, o sea, en esa cosa a la cual se representa por pulsión. Lo que se da por sobreentendido es que cuando se está haciendo el análisis, se trata de despejar algo de la naturaleza de esa fuerza que nosotros denominamos pulsión. O sea, no solo es algo puramente lingüístico, donde se analiza el significado de la palabra pulsión, sino que se trata de acceder a la fuerza misma de la pulsión a través de las palabras, ¿no? Pero además hay otro nivel del análisis, que es el nivel mental. O sea, el análisis se hace con conceptos que están en el sujeto. Entonces, estos serían como los tres grandes niveles que están incluidos en el análisis, o los tres grandes aspectos del análisis. Pero por supuesto que el análisis científico busca capturar lo real. O sea, el científico no solo se ocupa de trabajar con las palabras, o trabajar con los conceptos que están en la mente, en su propia mente, sino que lo que busca cuando realiza un análisis, es capturar lo real. Entonces serían como las distintas dimensiones que encontramos en el análisis, ¿no? Obviamente que ese plano mental, el plano ontológico y el plano lingüístico no necesariamente coinciden. Es decir, nosotros con nuestra mente podemos imaginar miles de objetos que no existen en la realidad. Nosotros simplemente combinando palabras podemos crear también objetos que no existen en la realidad. Entonces no hay una coincidencia entre esos tres planos. No necesariamente tiene que haberla. Entonces, por supuesto que el análisis científico necesita asegurarse que los signos lingüísticos y los conceptos que están siendo analizados tengan su correlato con una dimensión de lo real, ¿no? Bien. Vamos a ver que el trabajo de análisis es completado o complementado con la labor de síntesis. Podemos pensar que la operación de síntesis es inversa al análisis. Mientras que en el análisis de lo que se trataba era de separar y dividir conceptos, en la síntesis de lo que se trata es de unir, de juntar conceptos, ¿no? Otra de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta es que el procedimiento de síntesis conceptual de alguna forma completa el análisis en el sentido de lo que veníamos hablando. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando a nivel de conceptos y a nivel de signos lingüísticos o de palabras o hipótesis o afirmaciones, siempre se corre el peligro de que ese trabajo que hacemos a nivel conceptual y lingüístico se disocie o se desconecte de la realidad. Entonces, uno de los objetivos del análisis es procurar que las divisiones que hacemos se vayan correlacionando con el objeto que nosotros estamos analizando. Pero después hay que chequear si eso es efectivamente así.
Y entonces en la síntesis, justamente, de lo que se trata es de alguna manera, poner a prueba lo que hemos analizado y ver si efectivamente eso que hemos analizado tiene su correlato con un objeto real, ¿no? Eh, es decir, que la síntesis, ese trabajo de reunión de conceptos y de conjugar y articular los elementos que antes habíamos separado, eh, tiene no solo como función unificadora y esclarecedora, sino también tiene una función de control del análisis, en la medida en que la síntesis va a tratar de correlacionar los términos que hemos analizado con el objeto que estamos estudiando, o la cosa, o la fuerza, o la relación que estemos estudiando, ¿no? Eh, entonces, claramente, en la síntesis, no solo se produce una articulación entre los conceptos que habíamos separado a nivel del análisis, eh, no solo se articulan los elementos que nosotros habíamos dividido en el análisis, sino que también se los recombina de forma tal que se tenga en cuenta el todo. Es decir, formar una visión de conjunto de aquello que estamos analizando. Es decir, se establece o se trata de buscar no solo el modo en que las partes se articulan entre sí, sino el modo en que cada una de esas partes se articula con el todo que estamos analizando, ¿no? Es decir, que en el fondo la síntesis nos permite reconocer las distintas relaciones que se establecen entre los componentes de un término y a su vez la relación que cada componente tiene con el todo. Y por supuesto que la síntesis culmina con la reunificación del término que habíamos analizado. De algún modo, la síntesis nos lleva al punto de partida. Pero ese punto de partida es diferente al que teníamos en el comienzo. O sea, no se trata de un círculo donde tomamos un término o una proposición, un conjunto de proposiciones, nos descomponemos tanto como sea posible y luego en forma circular llegamos nuevamente a lo mismo de lo que habíamos partido. No llegamos a lo mismo justamente porque aquello que hemos analizado se ha enriquecido con ese trabajo de análisis y síntesis. Es decir, la síntesis, el trabajo de análisis y síntesis se parece más bien a una especie de espiral, donde cuando se accede al punto que podríamos denominar inicial, ese punto no es el mismo porque está enriquecido por todas las relaciones que hemos logrado capturar, por las conexiones que hemos logrado establecer entre los componentes de los que hemos analizado, las relaciones que tienen entre sí, las relaciones con el todo, y sobre todo, también, el vínculo que cada cuestión tiene con lo real, con el objeto al cual estamos representando. Otro trabajo importante que se realiza eh, por medio del lenguaje, aunque por supuesto que no es solo un trabajo lingüístico, ¿no? Eh, es el modo en que se emplea el lenguaje
a nivel de darle mayor precisión a los términos, ¿no? Pero para eso tenemos que entender que la precisión de los términos o de las proposiciones o del conjunto de proposiciones que estemos trabajando eh, se contrapone a la vaguedad. Y es la vaguedad con la que nosotros básicamente nos manejamos en el lenguaje natural, en el lenguaje común, que ya decíamos que es fuente de malos entendidos. En el lenguaje natural tampoco hay que exagerar el nivel de los malos entendidos, porque en el lenguaje natural, aunque nosotros no nos representemos con exactitud lo que el otro se representa, desde el punto de vista práctico, el lenguaje natural es tremendamente útil. Por ejemplo, si ustedes están en una mesa eh, y le piden, comiendo, y le piden a su compañero o compañera que está a su lado que le alcance la sal, el tipo va y le va a alcanzar la sal. Pero en realidad no le alcanza, se le va a alcanzar el salero, ¿se entiende? O sea, pero aunque se maneje con esa ambigüedad, y el tipo se, se entiende y es útil, aunque sea ambiguo, o sea, se cumple el objetivo. Lo que pasa es que a nivel de la ciencia se necesita, porque se interviene en un plano de la realidad que es mucho más focalizado, se necesita disminuir al máximo ese nivel de ambigüedad. Pero la vaguedad justamente se produce cuando no se puede delimitar con exactitud lo, aquello que se está simbolizando, ¿no? Hay términos donde la vaguedad se expresa con mayor nitidez, ¿no? Términos como caliente, mucho, poco, pesado, grande, son términos terriblemente vagos, porque, qué sé yo, pongámosle que alguien dice, yo tengo un perro grande, y esa expresión es muy vaga, porque a algunos se le puede representar que el perro, qué sé yo, mide, no sé, 1,5 metros de altura, y para otro pensará que mide 1 metro, y para otro, qué sé yo, que mide mucho más. O algo parecido pasa cuando alguien dice, bueno, es pesado un objeto. ¿Pesado cuánto? Son expresiones muy ambiguas. Por supuesto que esas, la vaguedad, digamos, son expresiones muy vagas, esas, porque la vaguedad justamente se refiere a una característica de una cosa, pero no queda delimitada esa característica, ¿no? Entonces, por supuesto, el significado de un término que está entendido en términos vagos, queda sin delimitar, queda con un fuerte campo de indeterminación, porque de pronto si bien, por ejemplo, cada uno se puede formar una representación de algo pesado, de algo caliente, o de algo sabroso, bueno, sí, pero eh, la representación que se va a formar uno de otro va a diferir mucho. Eh, entonces, hay una serie de estrategias que utilizan los científicos para quitarle esa vaguedad a los términos, ¿no?
Y en general se trata de una estrategia de delimitación, de clarificación, eh, incluso de atribuirle magnitudes a un objeto. Fíjense acá que hay una cuestión interesante, ¿no? La precisión muchas veces se obtiene delimitando la magnitud, o sea, poniéndole un valor numérico a la cosa. Por ejemplo, decimos, bueno, el perro es pesado porque pesa, ¿qué sé yo?, 50 kilos o 55 kilos. O el perro es liviano porque pesa, qué sé yo, 3 kilos. Bien, ahí le diste mucha precisión al término, simplemente atribuyéndole una magnitud. Eso es una manera de dar precisión, pero a veces no necesariamente, porque no se puede dar precisión. Piensen en el término inconsciente. ¿Cómo haces para asignarle un valor numérico al término inconsciente o al término pulsión? Sería absurdo. Incluso es discutible que se le pueda asignar un valor numérico a términos como inteligencia, por ejemplo, ¿no? Aunque por supuesto que son legítimos todos los esfuerzos que han hecho los psicólogos a través de distintas técnicas para asignarle un valor numérico a la inteligencia de cada persona. Pero la cuestión es que a veces la operación de atribuirle un valor numérico a un término es sumamente difícil. Pero eso no significa que estemos condenados a manejar ese término con imprecisión. O sea, a veces simplemente se trata de ir delimitando los atributos que presenta ese término y estableciendo las notas diferenciales que contiene ese término y ese objeto en particular del que nosotros estamos hablando, de forma que se puede obtener precisión simplemente haciendo un uso del lenguaje tal que vamos mostrando los detalles específicos que tiene ese elemento del que estamos hablando, ¿no? Y la otra gran fuente de equívoco del lenguaje es la ambigüedad. La ambigüedad fundamentalmente se genera por la polisemia de nuestro lenguaje cotidiano. O sea, cuando, por ejemplo, alguien dice, tengo una vela, bueno, puede pensar que tiene una vela para iluminar en la noche por si se queda sin luz, pero también puede pensar que tiene un barco con una vela. Es decir, que es un barco a vela, es un barco que se mueve por el viento, ¿no? Fíjense que eso es lo que genera la ambigüedad. O sea que de pronto el lenguaje puede designar con un mismo signo elementos diferentes. Aquí, esto que parece totalmente trivial y totalmente de sentido común, está lleno de discusiones en ciencia donde justamente no se producen esas discusiones porque no se han tomado el trabajo los científicos de quitarle ambigüedad al término sobre el cual están discutiendo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, se generaron miles de discusiones en psicología con respecto a la palabra yo y al rol que se le da al yo en un tratamiento psicoanalítico. Ahora, muchas de esas discusiones se podrían haber ahorrado si se le quitaba la ambigüedad al término. ¿Por qué pasaba? Que de pronto, para una teoría de tradición lacaniana, el yo es definido de un modo, pero para
la escuela norteamericana, el yo es definido de otro modo. Entonces, están usando la misma palabra, pero se están refiriendo a cosas totalmente distintas. Es el mismo caso que les decía de la vela. O sea, obviamente que si no se van a poner de acuerdo nunca dos personas que utilizan la palabra vela refiriéndose a objetos distintos. Y tampoco se van a poner de acuerdo nunca dos personas que utilizan la palabra yo, la palabra pulsión, la palabra inconsciente, o la palabra percepción, o la palabra memoria, con un sentido totalmente distinto. O sea, fíjense que el reducir la ambigüedad es una tarea fundamental en la ciencia, pero para eso todo el mundo tiene que entender que se están refiriendo al mismo objeto con esa palabra, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se hace esta empresa de quitarle ambigüedad a las expresiones que nosotros usamos en ciencia? Y la verdad es que no hay misterios acá. De lo que se trata es de construir definiciones lo suficientemente exhaustivas, lo suficientemente explícitas, y que logren capturar la estructura de aquello de lo que estamos hablando, eh, marcando los elementos fundamentales que contiene ese elemento. Entonces, al construir ese tipo de definiciones, se le da exactitud al término. O sea, el término es definido, o la proposición, o la teoría, es definida con la suficiente exactitud. Y por supuesto, cuando nosotros logramos eso, se avanza enormemente en la producción de conocimiento científico. ¿Por qué? Porque se evita entrar en discusiones estériles con otros que no llevan a ningún lado, porque cada uno define las cosas de un modo totalmente distinto. O sea, el lenguaje lo que pasa es que tiene esta cuestión de que ante una proposición, o un término, o un conjunto de proposiciones, puede dar la ilusión de que están hablando de lo mismo diferentes personas, pero en realidad están hablando de objetos distintos. Entonces, la manera de reducir esa ambigüedad es otorgando a las expresiones que estamos manejando lingüísticamente el mayor nivel de exactitud posible, ¿no? Acá hay una humorada, ¿no? que ilustra de una manera muy trivial esta cuestión de la que estábamos hablando, sobre todo de la cuestión de la ambigüedad, ¿no? O sea, hay un señor que le dice a otro, bueno, ¿me da una habitación con baño? Y el conserje le dice, bueno, sí, la habitación te la puedo dar, pero el baño te lo tenés que dar vos. Ahí justamente el término dar es usado en manera ambigua y es una humorada, parece un chiste y es divertido. Lo que pasa es que muchas de las discusiones con el uso de las palabras que tienen mucha ambigüedad, bueno, muchas veces no generan este efecto cómico y al contrario, generan disputas y discusiones interminables, incluso hasta odios, ¿no? Lo importante por ahí tener en cuenta es que de algún modo estas operaciones de análisis, de síntesis, de brindar mayor exactitud y mayor precisión a los términos, en cierta forma nos permite imaginar formas de hacer ciencia que puedan
ir no solo respetar la cuestión de los elementos históricos o de la dimensión social, subjetiva, psicológica, que contiene el saber científico, sino también tener en cuenta que la ciencia busca, de algún modo, capturar con sus proposiciones algo de lo real, más allá de aquello que se entienda por real, ¿no? En fin, en la clase que viene vamos a seguir indagando sobre estas cuestiones, ¿no?